¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Santiago Cunio, ¿cómo va? ¿Cómo Buenas anda, noches. Norita? Bien, espectacular. ¿Cómo me puede ir si soy argentino y hincha de Boca? Pero qué mejor. ¿Qué mejor semana puedo tener, no? ¿Y qué pasa con Riquelme? ¿Qué pasa con Riquelme? ¿Escuchaste lo que dijeron? Sí, te Silbaron. silban, te silban. ¿Así se trata la Argentina? Bueno. Y qué mejor que un fin de semana de San Valentín. Estamos por San todo Valentín. el fin de semana Está San festejando. Valentín. Ayer fue el día del infiel. Sí, un día previo al O sea, Día del Amor. aclaremos las cosas. ¿Cuál de Un los día dos del días infiel- festejaste? No, el Día Los de San dos. Valentín, el del amor. No, ¿Por qué para no? nada. No, Si uno no no. involucra al otro, podés tener tu amante y estar enamorada, ¿cuál es el problema? No, No. con una sola relación, una sola yo relación. les diría... Solo que amante. Basta, solo No. relación estable. Como dijo Estable. el Papa, que estuvo muy bien, ¿no? A ver, ¿qué dijo el Papa? Me lo Y bueno, perdí. estuvo con 20.000 personas, 20.000 parejas, y lo que dijo es que asusta hoy el compromiso y la idea del amor para toda la vida. Entonces dijo, vayan paso a paso, como Mostaza Merlo. Dijo, Paso a paso. vivan paso a paso. Vivan paso a Porque paso. pensar ¿En en qué lo paso eterno es estamos? difícil. En el primer paso. Vamos al primer paso, paso a paso. O sea, estás festejando algo cortito. Cortito. Por ahora, tranquilo, hay hasta que ahí vivir nomás. el hoy. Vivamos hoy. Bueno, será así entonces. ¿No festejaste los 2 días? No. Bueno, yo festejé uno solo, adivinamos. La realidad es que la Argentina está complicada, ¿eh? Está complicado. Está complicada. Igual el dólar bajó, Sí. no fue gratis. 11,65 estuvo por ahí, estuvo Bajaron el los viernes. dos, Sí. ¿eh? El que no le gusta a Cristina y el oficial. Sí. Los dos bajaron. Los dos, el blue, La realidad, no digas blue. ¿no? ¿Vos querés que se enojen? No digas Bueno, el blue. otro, el que no nos El importa. ilegal. El que no nos importa, Ese. sí. Bueno, bajaron los dos, pero no gratis, porque le costó reservas de encaje a los bancos. Entonces uno hace memoria y dice, a ver, ¿qué es esto de los encajes bancarios? En principio es lo que le asegura a usted que lo que deposita tiene respaldo. Cuando se achican los encajes, se achican la posibilidad de las garantías de que el banco a usted mañana le devuelva la plata. Claro. Si bien el endeudamiento es en pesos y en la Argentina todavía Chicón imprime, o sea que en caso de necesidad y urgencia aparecen los billetes. Tenemos disponibilidad. Aparece el Sí, billete. aparece. Después te voy a contar una particularidad del billete de 100 nuevo. ¿Qué tiene? Tiene una dedicatoria especial a la presidenta. No, ¿en Sí. serio? Ay, lo quiero ver. Le descubrí la dedicatoria de vudú a Cristina. ¿Cómo? ¿En el billete de 100? En el billete de 100, Sí. clarito se lee el apodo que le decían a ella en La Plata de chiquita. Ay, lo quiero Mirá ver, qué por detalle, favor. qué detalle, Uno decía, hay alguien que tenga muy un billete... personalizado el billete de Evita. Primero, Así que alguien que tenga un billete. Después se lo mostramos. Después, tranquilo, uno nuevo. Tranquilo. Dale, lo quiero Del ver. lado de atrás Sí, está perfectamente, se lee sí. el apodo de Cristina. Bueno, Pero- después lo mostramos. Hablamos de los encajes. Bajaron los encajes, los bancos liberaron dólares y al haber oferta de dólares que estaban guardados en las cajas de los bancos para garantizar los depósitos, al haber oferta, cayó la demanda, se bajó el precio del dólar, pero no gratis, contra reservas de encajes. Ya tocamos el ANSES, ahora tocamos los encajes bancarios. Muchachos, les va quedando las obras sociales, que espero no se les ocurra, y después tenemos problemas, ¿eh? Entonces, si le apuestan al ingreso de dólares a lo largo del año, viene el Mundial, si Messi es peronista festejan. O sea, hay algunos que en la sala de situación, Están en la Casa de pensando, hay que Gobierno, hacerlo muy peronista Messi. no está la foto de ningún candidato. Ajá. No está la foto de ningún ministro, ni siquiera la de Cristina. ¿Por qué? Hay un altar para Messi esperando que gane el Mundial. Por a ver favor, si San Messi con esto salva- llegamos al 2015 San con la Messi Copa. salvanos, a todos. Todos. Pero Viste se que calman las cosas, ¿viste? Porque cuando uno piensa en otra cosa, es como que la economía se calma. viene el Mundial. Sí, viene el Mundial. En cualquier momento se liberan dólares para viajar a Río de Janeiro, a ver si todo el mundo se calma un poquito y pasa el año. Y cualquier cosa nos vamos ¿Eh? todos a Río de Janeiro y ya está. Cayeron los encajes bancarios, porque se liberaron. Esos dólares fueron a parar al bolsillo de usted, señora, señor, que la FIP lo dejó comprar 100, 200 dólares, los tiene usted. Antes estaban en los bancos. Entonces ahora usted tiene algunos dólares, pero menos garantía de sus depósitos en los bancos. ¿Quedó clara la operación? Sí. Por las dudas que alguno se confunda. Esto es lo que pasó en la Argentina. Los encajes bancarios enfriaron el valor del dólar, pero usted en los bancos tiene menos garantías de los depósitos que usted tiene en pesos. ¿Está bien? Sí, está bien. Quedó El encaje claro. sería lo que respalda la plata que vos tenés en el banco, ¿no? Exactamente. Maradona va a ser papá. Sí, no entendemos nada. Apareció Hanna, la Que no otra entendés, yo te hija. explico. Es un hombre, una mujer. Se vieron No, pero un día viste que el otro 27 de día diciembre. hablábamos que faltaba Hanna, que Sí. es una chica que es argentina, que es muy parecida a Yanina, es casi igual. Muy parecida, sí. Es muy, muy parecida. Bueno, y Verónica Ojeda, que va a ser mamá. Bueno, lo bueno que digo en materia de mujer se conforma con cualquier cosa. No, ¿Cómo como no? cualquier cosa. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Lo que sí con chicas como no es, parecidas. A ver, no es
Top Son 10 de la lindas, ABC1. no, pero son muy parecidas. Muy parecidas, todas Sí. las 4, cortadas por la misma tijera. Lo que- Festejó en Nápoles, Sí. fue al San Paolo, ganó Nápoles, llegó a la final, goles de un argentino. Y Diego dice, ¿qué? ¿Padre de qué? ¿Yo? A mí. A mí, yo, nunca. Yo no sé. ¿Eh? Yo no fui. Yo no fui. Bueno, no fui. en el medio de todo esto estalló Venezuela. Exactamente. ¿Sí? Sí. Señora, si usted está siguiendo por un canal amigo todos los días la novela de Pablo Escobar, el de bigote que tenía una banda cruzada no es Pablo Escobar, es el presidente de Venezuela. ¿Qué Porque como pasó? está igual de ¿Qué loco, pasó? entonces usted por ahí se confundió y dice, la novela. No. No. Es el presidente de Venezuela. No, para nada. Ahora vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy qué opina de, no sé si fue un discurso, si fue una amenaza pública, no se entendió muy bien. Por ahí Toma nos explica, ¿querés? Bueno, quiero. Miguel Ángel Toma está ¿Nos con metemos? nosotros. Sí, nos metemos y vamos a ver un pedacito de lo que Vamos a hacer decía una Maduro. cosa, ¿te vamos a parece? recibirlo a Toma con las palabras de Pablo Escobar, digo no, de Maduro. No, de Maduro. Ahí está. Ahí lo vemos. Yo el viernes, así lo anuncio, yo están anunciando acciones, no las voy a permitir. Que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Y el derecho a la libre protesta pacífica. Aquí a Miraflores han venido más de 1.584, creo que son por todas, protestas y manifestaciones. Jamás aquí ha salido un soldado, jamás ha salido un policía a arremeter contra ninguna manifestación. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso. ¿De quién? Aquí está el permiso. No me queda claro, ¿hay que tener un permiso o no hay que tener un permiso en A ver, ¿usted Venezuela? tiene permiso, Toma, para estar acá? Sí, le dije a mi señora que venía para acá y... Eso es lo importante, y esta vez, que la esta vez mujer me creyó. autorice. Le creyó. Esta Muy vez bien, me creyó. muy bien, Está acá, muy está bien. acá. Está acá, toma, Está toma. viendo. Bueno, ¿con cuál de las versiones se queda? ¿Con la del difunto, líder bolivariano, o con la del actual presidente? En psicoanálisis eso podría definirse como esquizofrenia. Desde la política podemos definirlo como doble discurso. Esto me hace acordar mucho a lo que está pasando en la Argentina, lamentablemente, ¿no? A las cosas no se las llama por su nombre o se las contradice. Siempre, permanentemente hay una duplicidad que termina siendo realmente enfermizo. Yo creo que lo de Venezuela está llegando a un límite. ¿Cuál es el límite? La aparición de grupos paramilitares o parapoliciales armados, ¿sí?, que en este caso actúan de fuerzas de choque para frenar el reclamo popular. Es decir, desde el gobierno y sin hacer uso del monopolio de la violencia reglada en manos del Estado, esto es a través de las fuerzas de seguridad, se ha generado una estructura paralela, represiva, que no tiene, obviamente, ningún control, ni se maneja dentro de ningún marco legal, y que termina generando una violencia. La AAA venezolana. La AAA venezolana, o como se la quiera llamar, pero sí, evidentemente, se trata de una instancia a la que recurren cuando los regímenes entran en crisis. Perón decía con mucha claridad que cuando un régimen entra en crisis se militariza. Bueno, acá tenemos el ejemplo más claro. El régimen chavista ha entrado en crisis y está militarizándose, es decir, está usando grupos paramilitares que ejercen la violencia para mantenerse en el poder. Ahora, ¿cómo me explica, Toma, que el gobierno argentino se solidarice con alguien que dice que hay que pedir permiso para salir a la calle o para opinar o para decir buen día o para estar en un medio de comunicación? Bueno, a ver, yo creo que acá estamos, si uno observa
quienes se solidarizaron en América Latina con el gobierno venezolano y quienes no lo hicieron, queda claro cómo está el alineamiento. A ver, recuérdeme el mapa. Nosotros Es muy solidarios. simple. La Argentina, Ecuador, Sí. Nicaragua, Bolivia y hasta ahí nomás. No tuvo ninguna manifestación Colombia, Uruguay, Perú, Brasil y Chile tampoco. De manera que acá queda claro cómo se van alineando los países en términos de su propia identificación con los modelos. Evidentemente, el modelo venezolano es un modelo que tiene muchas similitudes a lo que se está haciendo hoy en la Argentina. A ver, vamos por partes. Por ejemplo, dato de inflación. Venezuela número 1, Argentina número 2 en América Latina y en el mundo. Mire que reconocieron ayer el 3,7. Y en el mundo. Bueno, al fin empiezan a tomar alopidol para terminar con los delirios, ¿no? Porque lo Pero que las estaban... privadas daban un 3, un 6, este nuevo índice da un 3,7, es como más parecido Está acercándose a, lo a que- la realidad. Claro. Es el primer dato que aparece de reconocimiento de la realidad y de no de creerse el relato. Porque el gran problema acá no es solo que nos venden un relato, es que se lo creen. Y esto es lo más dramático, porque no pueden actuar. Si se lo creen, parece que están tomando conciencia. Venezuela, entonces, inflación, Argentina, inflación. El segundo dato, la ausencia, la pérdida de divisas. Hoy, el gran problema de Venezuela, siendo un país netamente exportador, nada más ni nada menos que de hidrocarburos, es que tiene una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo impresionante. Obviamente la Argentina no tiene semejante diferencia, pero también tiene una crisis de divisa tan brutal que llevó a que de pronto se hiciera una devaluación en el contexto en que se hizo, que realmente ha impactado en toda la economía y ha generado o acelerado, o en todo caso convalidado el proceso inflacionario que se venía desarrollando durante este ¿Y tiempo. nos puede pasar esta diferencia como en Venezuela, Argentina? ¿Puede haber esta diferencia tan grande entre un dólar y el otro? Bueno, tienen varios, pero... Yo tengo la sensación de que no, en la medida en que se adopten una serie de medidas complementarias a la devaluación. Cualquier economista hoy plantea que una acción aislada, como puede ser la devaluación, si no aparece un plan integral que pueda contener el fenómeno inflacionario, la devaluación lo que puede hacer es acelerarla. Hasta ahora el gobierno ha echado mano a un solo mecanismo que todos sabemos es muy precario, que es el control de precios, lo que llaman los precios cuidados. Pero esto no se resuelve de esta manera. Cualquier economista, insisto, medianamente racional y que entiende el mundo de hoy, y no que es un simple teórico que lee las ideas del siglo XIX expresadas en el Capital de Marx, le diría claramente que el proceso inflacionario en la Argentina tampoco puede resolverse exclusivamente por el ajuste, cosa que de hecho está ocurriendo con este gobierno, que nos dice una cosa y nos hace otra, sino fundamentalmente mejorando las expectativas que generen inversión. Es decir, si los precios crecen, hay un modo virtuoso de combatir esa inflación, ese crecimiento desmesurado de los precios, que es aumentando la producción, es decir, generando mayor oferta, de modo tal de equilibrar la relación entre oferta y demanda, que es lo que define el precio. ¿Cómo se logra eso? Con inversión. ¿Cómo se logra la inversión? Sobre la base de la credibilidad, las reglas de juego claras y la expectativa de que efectivamente se puede hacer negocios en la Argentina. Eso es lo que dijo Scioli, ¿no? Un poco, digo, Sí, el bueno, Consejo de las sí. Américas lo que Eso es lo que trató planteó de Scioli. plantear era eso. Scioli está paseando, para algunos memoriosos, que algunos quedamos, está repitiendo la agenda de relaciones exteriores post-triunfo de Menem a Cafiero. Está siguiendo la agenda de aquella recorrida cuando Menem se perfilaba ya como presidente de los argentinos. El Council of Americas, que es el ámbito natural donde este tipo de propuestas o planteos adquiere una resonancia importante por el público que... Es otro alineamiento, ¿no? Claramente es otro alineamiento y yo creo que hoy por hoy, salvo el gobierno, aferrado, insisto, a este relato y a este alineamiento que acabamos de verificar con ocasión de Venezuela, salvo el gobierno, creo que el resto de las expresiones políticas, ya sea del peronismo
como de los espacios no peronistas, yo creo que no tienen ningún tipo de diferencia a la hora de plantear estos temas centrales. Ahora, Venezuela, ¿a cuánto está de una guerra civil? Porque cuando un presidente le dice a su pueblo, lo amenaza por televisión y lo intimida con las fuerzas de seguridad y el pueblo igual sale, la situación es... A ver, el gran riesgo en estas cuestiones es cuando una sociedad se fractura y se polariza. Hoy por hoy lo que está verificado es esa polarización, esa fractura de la sociedad y esa polarización. El tercer elemento es el factor armado. Es decir, cuando hay fractura de la sociedad y cuando hay polarización, o sea, imposibilidad de dialogar, a esto le llamo la polarización, si primero se divide, luego las partes no pueden encontrar un punto de equilibrio, cuando aparece el tercer elemento, esto es parte de la teoría política, cuando aparece el tercer elemento, que es la violencia armada, y ya tuvimos el primer dato en estos días, ahí es donde comienza a generarse el riesgo de una guerra civil. El cuarto elemento de una guerra civil es la fractura de las Fuerzas Armadas. No hay guerra civil, por lo menos en la historia, no ha habido guerra civil que no implicara fractura en el pueblo, polarización, aparición de la violencia armada y fractura de las Fuerzas Armadas. La revolución del parque. Exactamente. Estos son los cuatro elementos, las cuatro instancias en donde se verifica o no la posibilidad de una guerra civil. Claro. Ahora, Toma, en la Argentina, mientras pasa esto en Venezuela y usted hace algunos paralelismos, pasan algunas cosas, como por ejemplo, que uno se levanta a la mañana, lee el boletín oficial y se entera que los ferrocarriles, en los cuales pusimos 4.000 millones de pesos del Estado, vuelven a ser administrados por lo mismo que lo fundieron. ¿Quiere escuchar qué decía Perón hace algunos años de los ferrocarriles? ¿Cómo no? Vamos con Perón y ya venimos. La llegada del gobierno de Juan Perón termina con la Argentina neocolonial. Se nacionalizan los servicios públicos, los depósitos bancarios y el comercio exterior. Nacen los ferrocarriles argentinos. Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los bienes son del pueblo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña le debía a la Argentina 2.000 millones de pesos. La deuda es canjeada por todos los ferrocarriles. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor del libro. ¿Y cuánto es el valor del libro? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, nos vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles.
Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compraventa. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Bueno, igualito que Randazzo, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble verlo, qué bueno verlo, ¿no? Es una maravilla. Lo que pasa es muy interesante porque la decisión de Perón en aquel momento estaba vinculada a un fenómeno geopolítico muy particular, Claro. que era la finalización de la guerra, la certeza que tenía Perón de la muy difícil capacidad de recuperar lo que Argentina le había vendido durante la guerra y de cobrar esos efectos. Entonces no solo se garantiza el cobro de la deuda con la estructura de ferrocarriles, sino que incluso con posterioridad incorpora tecnología. Los famosos Gloster Meteor, que eran de fabricación británica, fueron parte de ese tipo de compensación y de negociación. De todos modos, hoy existe, a diferencia del momento en que hacía referencia Perón, el problema central no es de quién es la propiedad de los ferrocarriles o de cualquier servicio público, sino es la idoneidad que existe para administrar. Es decir, en algunos países europeos, Suecia, por ejemplo, este tipo de servicio está en manos del Estado. En Francia, muchos de estos servicios también están en manos del Estado y son de una enorme eficiencia. ¿Y por qué funcionan? Entonces, ¿Qué hacemos mal para que allá puedan funcionar y acá no? Bueno, acá el problema central para mí es un problema, yo diría hasta incluso cultural, y un problema absolutamente vinculado al mismo fenómeno que señalábamos antes cuando hablábamos del problema de las divisas, que es la capacidad o no de inversión. Hoy el Estado Nacional, en las condiciones en que está, no tiene capacidad de invertir. Fíjense ustedes, si justamente todas las medidas que están haciendo es para evitar la fuga de divisas, pagando un costo político incluso altísimo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, que seguramente es la misma que se hizo Perón, ¿cómo hago para garantizar lo que me deben? En este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos para obtener la inversión necesaria para modernizar, incorporar tecnología en los servicios públicos, especialmente en el ferrocarril, mejor no hablar de aerolíneas, que este es otro problema, si no tenemos capacidad por parte del Estado de invertir? Entonces, el problema no es si está en manos de privados o públicos, el problema es qué van a hacer los privados. Porque cuando se privatizaron los servicios en la década del 90, había contratos donde se planteaba un nivel de inversión determinado que los privados no cumplieron y que el Estado, y esta es una crítica, necesariamente que tenemos una autocrítica que tenemos que hacer desde el peronismo, a través de los entes reguladores no hizo cumplir los contratos que originalmente aprobaba el Congreso. Yo recuerdo que era legislador, en aquel momento diputado, y pasaban por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones la aprobación de los contratos. Y se crearon los entes reguladores precisamente para controlar el funcionamiento de los entes privatizados, de las empresas privatizadas y el control de las inversiones comprometidas en esa privatización. Y esto lamentablemente no se hizo, ni hablar después lo que ocurrió en los últimos 10 años, donde ya directamente muchos de los empresarios eran socios de los funcionarios, con lo cual, digamos, el fenómeno de Jaime, ¿sí?, y aquello por lo que está siendo procesado e investigado, no es nada más ni nada menos que la connivencia de la empresa privada con el funcionario público que los debe controlar. Entonces, bueno, tenemos lo que tenemos. Lo meto en un problema ahora, porque paso de Perón Sí. al día que se anunció en la Argentina que se privatizaban los trenes. ¿Lo quiere escuchar? Sí, cómo no. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem.
Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, el Furcio es histórico. Bueno, a ver, yo creo que cualquier periodo histórico debe ser analizado con objetividad y fríamente. El periodo de los 90 tiene cosas positivas y cosas negativas. Las privatizaciones como tales también tuvieron aspectos positivos, algunos no tanto y otros muy malos. Voy a poner ejemplos que son concretos. Cuando empezó el siglo XXI, no voy a hablar de la década actual, nosotros teníamos una estructura de telecomunicaciones, especialmente en el área telefónica, extraordinaria, al mejor nivel y sin ningún tipo de subsidio por parte del Estado. ¿Qué podemos decir entonces? Fue excelente esa privatización. Hoy los argentinos, y en aquella época también, a pesar del mal servicio que hay hoy, tenían mayor cantidad de celulares que de teléfonos fijos. Hay más de un celular por cada argentino. Eso indica que esa privatización no solo fue exitosa para los empresarios, fue enormemente exitosa en función de la calidad de vida de la gente. Entonces, una privatización excelente. La otra privatización que creo que ha sido fundamental en términos no solo de éxito o no de un proceso privatizador, sino en términos de consolidación del modelo democrático en la Argentina, que es la privatización de los medios de comunicación. No hay democracia sin medios independientes. Avísele a Maduro. Bueno, a Maduro y a alguno más habría Se que va a poner avisarle. nervioso, No tan lejos. no le avises nada. No tan lejos, habría que avisarle a algunos más cerca. Pero bueno, quiero decir, tomamos dos privatizaciones que fueron excelentes desde todo punto de vista. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la calidad de los servicios. Hubo algunas regulares, por ejemplo, obras sanitarias, que finalmente tuvo que ser estatizada. Sí. Y hubo algunas malísimas, como por ejemplo la de los ferrocarriles. Ahora, yo digo, ¿en qué medida, si algunas salieron bien, otras regular y otras mal, dónde está el problema? ¿En que la privatización en sí misma es mala? La privatización es un instrumento, es como un martillo. Uno puede usar para construir un mueble para una mesa y que la familia se reúna a comer. También lo puede usar para pegarle un martillazo al vecino y matarlo. El problema acá no es si está en manos del Estado los servicios o está en manos de los privados. Puede ser buena en manos de los privados, como hemos visto, y mala en manos de los privados. Puede ser buena en manos del Estado y mala en manos del Estado. El tema es la eficiencia. Lo que quiere la sociedad argentina no es un debate de naturaleza ideológica. Lo que está buscando la sociedad es que le resuelvan los problemas. Por lo tanto, que esté en manos privadas o esté en manos del Estado, sea eficiente y no sea caro. La última pregunta, y esta es muy personal. ¿Usted qué festeja? ¿El Día de los Enamorados ¿Qué le ibas a o el Día de los preguntar? Infieles? Pero vos te parece que le vas Pero a me preguntar parece una eso? pregunta adecuada para Tomás, nunca se le hicieron. desubicada. No, Tomás. sí, seguro. Sí, seguro. Perdón, ¿quién no se hace esa pregunta? No, por eso le pregunto. Bueno, dicen que el día de ayer era el Día de los Piratas, Claro. ¿no? Claro. Y hoy es el Día de los Enamorados. Yo creo que habría que buscar un punto intermedio y buscar el Día No me de diga los que ama piratas, ser pirata, de los porque- piratas enamorados. Entonces logramos la síntesis y terminamos con las dicotomías que tanto nos dividen a los argentinos. Por eso es político, Tomás. Muchas gracias, ¿viste? Tomás. Siempre tiene una Bueno, salida. Será hasta la próxima. Sí, nos encontramos en 1 + 1 = 3, por supuesto. Como siempre. Buen Gracias. fin de semana. Chau. Chau.